derramar, Señor, sobre esta casa una unción evangelística para poder, Señor, realizar el sueño por el cual tú moriste. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Bueno, hemos estado hablando acerca de esta serie, preparando las redes, y quiero continuar con eso. Quiero que lea conmigo Efesios 6:15. Dice la palabra del Señor: estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Dígale que está a su lado: no a la comodidad. Porque cuando se habla de evangelizar, uno tiene que estar dispuesto a la hora que sea, en el momento que sea. Sea en la calle donde andes, no podemos estar cómodos, hermano. Hay almas que necesitan que tú les des aliento, que les transmitas la palabra de Dios. Amén. Entonces no podemos, el que va a evangelizar no puede ser una persona cómoda. Pierde la comodidad y se dispone a servir a Dios en donde sea. Amén. Bueno, aunque no me diga amén. Hermanos en Cristo, ¿a quién le hablan? Si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto: quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Entonces, cuando tú y yo salvamos almas, hay una bendición tras eso, y es que Dios te va a perdonar pecados también. Esto va a ser curioso, hermano, cuando nos presentemos delante de Dios un día, porque la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, y para salvar almas se necesita misericordia. ¿Se recuerda? Que Cristo miraba a las personas como ovejas que no tienen pastor. Entonces un evangelista, alguien que va a llevar la palabra del Señor, tiene que tener misericordia. Y así como la misericordia triunfa sobre el juicio, también cuando salvamos almas, dice la Biblia que nos van a perdonar muchos pecados. O sea que en tu balanza va a ir aumentando lo bueno y va a ir disminuyendo lo malo el día que te toque estar presente delante del Señor. Yo no sé si usted quiere esa bendición, hermano, pero en Dios todo trae bendiciones. Tu trabajo no es en vano. Dígale que está a su lado: tu trabajo no es en vano en el Señor. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, yo no sé si usted ha experimentado la satisfacción de salvar un alma. Y se siente una alegría, una satisfacción de saber que aquella alma aceptó al Señor. Y eso no tiene precio. Eso no tiene ningún valor, hermano. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero eso es rico. Y esa satisfacción, aunque muchas veces tenemos que derramar lágrimas, tenemos que llorar al Señor por esas personas, pero cuando las vemos sirviendo al Señor, entonces nuestro ser cambia, nos da una satisfacción. Y yo sé que este año y los años venideros van a ser unos años en los cuales el Señor va a salvar gente que ni siquiera parecía que se iba a salvar. Hasta los más duros van a ser salvos por el Señor. Yo no sé si usted lo cree, hermano, pero yo sí lo creo. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Entonces, cuando tenemos amor por las almas, ese amor echa fuera el temor, porque lo que nos detiene a evangelizar, a predicar la palabra de Dios, es el temor. Es puro temor. Creemos que no estamos capaces, que no vamos a tener que hablar, pero el Señor dice: abre tu boca que yo la voy a llenar. Entonces, cuando somos activados por el amor por las almas, eso va a echar fuera el temor. Ministre al que está a su lado y dígale que el Señor te llene de su amor. Y al tener amor, vamos a amar las almas. Primera de Juan 4:18 dice: no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Entonces, que el amor nos inunde, que llene nuestros corazones el amor del Señor, para poder amar las almas. Así como el Señor nos amó, así vamos a amar las almas.
que es algo que necesita la iglesia en el último tiempo: amar las almas. No prestes atención a discusiones. Pero la gente es bien chismosa, ¿va? Ve que alguien está peleando y ¿qué hace? A subir un live. Dice el Señor: no prestes atención a discusiones que no te ayudan en nada. Los que así discuten siempre terminan peleando. Entonces hay gente que ya siente que aprendió un poco de doctrina y entonces sí, échenme uno aquí, de cualquier religión, ahora sí va a ver. Le voy a enseñar quiénes somos los cristianos, pero perdón, la palabra de Dios no es para eso. Un servidor de Dios no debe de andar en peleas. Al contrario, debe de ser bueno con todos. ¿Cómo debe de ser? Y tiene que saber enseñar. Hermano, no basta solo ser bueno, sino que hay que saber enseñar. No importa si es un versículo que vas a trasladar, pero que te entiendan lo que le vas a pasar. Amén. No estoy diciendo que para ir a evangelizar usted va a llevar un mensaje escatológico, que sería excelente. Si usted ve que se está quemando el Amazonas y la Biblia dice que cuando la tercera parte se va a quemar de la tierra, entonces te lo asustan que sea y le dice: mira, se está cumpliendo. Porque maneja escatología, o sea, pero te sirve para evangelizar, pero tienes que aprender a enseñar. No le vaya a preguntar: mire, y de verdad Cristo murió por mí y me salva todos mis pecados, y usted no va a tener ni versículos. Entonces tenemos que saber enseñar. Tenemos que saber, dice, ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Porque salvar un alma, hermano, a veces va a ser fácil quizás, pero a veces te va a costar. Yo me admiro hoy cuando contaba el pastor Fernando, ¿se recuerda? Uno de los que estuvieron. ¿Cuánto tiempo lo estuvo siguiendo el que lo evangelizó? 3 años lo estuvo, hasta que cayó. ¿Y usted cuánta paciencia va a tener? Si un día el Señor te pone un alma en tu corazón, si ya la anotaste en tu pescadito y lo pusiste ahí, ¿cuánta paciencia vas a tener por esa alma para orar por él, para visitarlo, para hablarle la palabra? Porque hay gente, hermano, que ni siquiera ora por la persona. Viene la nota, ahí oran por él para que se salve y él no ora. O la oración es: Señor, mándale un siervo para que le hable la palabra. ¿Y por qué no va él? Si la carga te la puso a ti Dios. Podemos apoyar y orar en conjunto y gloria a Dios, pero hermano, es tiempo de tomar nuestra responsabilidad y hay que tener paciencia. Yo me recuerdo en el tiempo que mi esposa estaba evangelizando a la hermana Anabel. Yo creo que le costó como 9 meses. Por ahí, lunes tras lunes, tras lunes, tras lunes, tras lunes. Y nunca dejó de ir, hasta que un día el Señor la tuvo que tocar. Pero quiere paciencia a veces, hermano. Hay unos que salen blanditos, pero hay unos que salen más duros que. Entonces, paciencia, diga conmigo: paciencia. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Oiga, tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Pero por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Pero en el nombre del Señor Jesús se va a levantar una generación que va a arrebatar las almas del mismo infierno. Como dice Judas: a algunos arrebatadlos de las llamas del infierno. Hay que arrebatarlos. Es precioso, hermanos. Al evangelizar no debemos de andar discutiendo con las personas, sino que tiene que ser con paciencia, con sabiduría, no peleando. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con vosotros,
porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces Dios quiere que prediquemos la palabra, hermanos. Dios quiere que prediquemos la palabra para que nadie se pierda. Diga conmigo, Dios no quiere que nadie se pierda. Él es el primer interesado en que las almas se salven. Por lo tanto, cuando tú les hables, el Señor te va a respaldar. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Entonces, ¿cuál es el orden? Pero espérame, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Entonces primero tiene que haber una delegación. Amén. Y este delegado, este enviado, lo que va a hacer es ir a predicar. Y al predicar van a oír. Y al oír, ¿qué van a hacer? Van a creer. Y al creer, se van a salvar. Pero ¿qué pasa cuando Dios te envía y tú no quieres ir? Pues, hermano, Dios quiere salvar a las almas. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Para que ya no se estén perdiendo las almas. Para que invoquen el nombre del Señor. Dios nos quiere usar, hermanos. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Hay muchas cosas que tocar, ¿verdad? Juntos alababan a Dios. Y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Entonces, hermano, es precioso cuando las almas se salvan. Es bonito, hermano, llevarlas a la iglesia, pero no solamente se salvan almas para llevar a la iglesia. Eso sería erróneo. Si no es que si a este no le voy a hablar porque no va a ir a la iglesia. No, es que no ese es el motivo. El motivo es salvarlas del infierno. No importa si van a la iglesia o no. O sea que si andan en otro estado no le va a hablar. Pero usted y yo tenemos que hablar de Cristo a quien sea. Sea rico, pobre, quien sea, todos se merecen la salvación. Todos se merecen una oportunidad de parte de Dios. Dígale que está a su lado, donde quiera hay que predicar el evangelio. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente báculo, no alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, mas que calcen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les decía, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de ahí. Y todos ellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. En testimonio a ellos, de cierto os digo que será más tolerable, será para los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Al evangelista lo siguen señales, pero el Señor Jesús lo que estaba haciendo es discipulándolos. A estos discípulos los estaba enviando, los estaba preparando para evangelizar. Porque, hermano, mire, el Señor Jesús vino a hacer una revolución. El Señor vino a preparar gente en un corto tiempo y a enviar. Yo no sé si se recuerda cuando enviaron a los 70. Y el Señor los envió y venían aquellos felices. Señor, vimos señales, prodigios, cosas que sucedían. Y el Señor le dice, no se alegren mucho. Pero
Dios te quiere capacitar, hermano. Entonces, hay evangelismo personal, por ejemplo. Bueno, usted lo estudia, el eunuco es un ejemplo, Nicodemo, la samaritana, esos son evangelismo personal. Hay gente que Dios te va a poner en tu camino para que tú la trabajes de persona a persona. No necesariamente hoy en el seminario veíamos que hay muchas maneras de evangelizar. Puede ser en el bar, puede ser con las motos como nos enseñaban, puede ser con payasos, con marionetas, con esos que hablan así, ¿cómo se llaman? No, hombre, los otros que parecen calcetines. No me convence todavía, no se llaman mimos tampoco. Es que el títere va... El ventrílogo es el que se sientan aquí quizás con la mano, ¿va? Pero unos que parecen calcetines. Oh, mopeds. Ah, es que así dicen en mi rancho, mopeds. Entonces, mire, veamos el orden para evangelizar. Diga conmigo el orden. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos, que era donde ellos vivían. Eso representa tu casa. Entonces, no pretendamos ir a evangelizar a las naciones si no has todavía evangelizado en tu casa. Si te falta evangelizar a alguien ahí, todavía cálmese, porque hay que llevar las cosas en orden. Ellos necesitan del Señor primero. Y luego dice en Judea y Samaria, que esos son los vecinos de Jerusalén, o sea, con tus vecinos, y hasta lo último de la tierra, o sea, hasta donde el Señor te envíe. Pero hay que llevar el orden. Puede ser que ahí en tu barrio, en tu complejo de apartamentos, hay gente que te necesita. Y no pierdas el tiempo, te están esperando. Aunque usted no lo crea, te están esperando. Ahí hay gente que tiene necesidades. Lo que pasa es que no han sabido que tú eres cristiano. Pero cuando se den cuenta que tú eres un hijo de Dios verdadero y que tienes un buen testimonio, entonces te van a buscar. Algunos no los buscan porque tienen mal testimonio. En vez de oír cantos y que adoran al Señor o que oran en ese apartamento, lo que oyen son pleitos y se llaman cristianos. Pero de esos no hay aquí. O sea, esos ni los buscan, esos están haciendo que esta gente hable mal del Evangelio. Y no han demostrado que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero cuando sepan que hay gente como usted ahí viviendo, hermano, usted va a ver cómo se van a convertir al Señor. Dígale que está a su lado, Dios te va a usar donde tú vives. Y en ningún otro hay salvación. Hay salud, dice esta versión. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es cierto, solamente el Señor es el único que puede salvar. No hay otro. Pues sí, pero lo va a hacer a través de ti. ¿Usted no cree que el Señor va a ser como hay gente que dice, a mí que me venga a hablar el Señor en persona y entonces me voy a convertir? Si supiera que si se le aparece el Señor se puede hasta morir. Yo siempre me recuerdo del pueblo de Israel cuando dijeron, bueno, Moisés, solo tú hablas con el Señor, nosotros también queremos hablar. Y el Señor le dijo, diles que se bañen. Y entonces se bañaron, se limpiaron y les hizo una raya y dijo, hasta ahí van a llegar y voy a hablar con ellos. Y dice la Biblia que ni siquiera llegaron a esa raya, a ese límite. Y entonces todos, mejor habla tú. Pues como miraban que Moisés bajaba del monte, hermano, cuando entraba aquel hombre en aquella montaña con truenos, sonidos de trompeta, y al rato bajaba hasta con el rostro tapado porque le brillaba. Hay unos que les brilla, pero porque están bien asoleados, ¿va? Pero entre más cerca del Señor estamos, nuestro rostro cambia. Brilla, nos parecemos a Él. Entonces solo Dios salva, pero lo va a hacer a través de ti, hermano. Ministre, el que está a su lado, dígale, a través de ti lo va a salvar. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, para evangelizar tenemos que entender qué lo que es pecado conforme a la Biblia. Una de las cosas que tiene que conocer alguien que va a evangelizar allá afuera es qué es el pecado.
para poder confrontar a la gente y enseñarles qué es pecado. Pero a veces ni siquiera sabemos lo que es pecado. Entonces, esa es una tarea que le dejo. Busque todos los versículos que hablan de pecado. Entonces, el proceso que debe de conocer alguien que va a evangelizar, número uno, es el arrepentimiento. Ahí, si usted quiere anotar los versículos, ahí se los dejé. Entonces, debe de saber guiar a la persona al arrepentimiento. Eso es lo primero. ¿A qué tenemos que guiar a las personas? Pero ellos van a decir, pero yo no soy malo, yo no tomo, yo no digo malas palabras. ¿Y entonces cómo le vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? Si él dice que no es pecador. Por eso le decía que tiene que saber primero qué es el pecado y luego para poder guiarlos al arrepentimiento. Porque hay gente que dice que no necesita de Dios porque no es malo y que Dios es papá de todos, dice él. Número dos, lo tiene que guiar a confesar. Quien desea aceptar la salvación debe de confesar que es pecador y que Jesús es el Señor y que murió y resucitó por él. Porque una cosa es guiarlo al arrepentimiento, pero ¿y si no confiesa? Número tres, tiene que creer. Yo sé que esto es básico, pero perdón, yo le dije cuando comencé el tema es básico, pero es necesario recordarlo. Amén. Y ahí están los versículos. Creer que a través del sacrificio en la cruz es limpio de pecados y que su sangre le otorga el perdón. Tiene que creer. Y número cuatro, recibirlo. Entender que Él nos amó primero y que quiere morar en nosotros. Por eso cuando uno guía a una persona, dice, Señor, ven y entra en mí, sé el Señor de mi vida. Porque tiene que ser guiada la persona a recibirlo. Porque hay gente, hermano, que está en la iglesia y cree que porque ya lleva 2, 3 años en la iglesia, ya es salvo y quizás nunca ha hecho la confesión de fe. Yo me crié en una iglesia cristiana, pero llegó un día en que yo dije, bueno, yo nunca he recibido al Señor así de verdad. Y yo tuve que aceptarlo, hermano. Por si las dio, le dije yo. Que a veces uno solo está ahí, nunca confesó. Tenemos que guiar a las personas. Ahora, hay tipos de personas que vamos a encontrar allá afuera al evangelizar. Tiene que saber eso usted. Oiga lo que dice 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos van 2. Pero nosotros predicamos a Cristo colgado en el madero, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles es locura, pero para los llamados así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Entonces mire el tipo de personas que vamos a encontrar allá afuera al evangelizar. Hay unos que piden señales. A ver, si Dios es verdadero, y te van a pedir señales. Hay otros que andan buscando sabiduría. Y por eso es que van a parar a iglesias como cienciología y cuestiones así, la nueva era. Porque ellos lo que buscan es sabiduría. Están los que creen que el evangelio es tropiezo. Y prefieren que sus hijos, que su marido mejor sea un bolo, mujerero, el hijo se está perdiendo en las drogas, malcriado, y no que vaya a una iglesia porque ahí están locos. Y de plano que estamos locos. Y están los que consideran una locura la predicación, los que creen que es tropiezo, los que consideran que es una locura, y están los llamados, quienes consideran la palabra como poder de Dios y sabiduría. Y ahí me incluyo yo. Y usted no sé. Entonces dice el Señor, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Diga conmigo, como martillo que quebranta la piedra.
Entonces allá afuera tú te puedes encontrar cualquier tipo de personas, hasta el más duro que tú puedas pensar, pero el Señor lo va a quebrar con la palabra que es martillo. Delante de la palabra martillo nadie se puede quedar en pie. El Señor usa diferentes tipos de martillos a través de su palabra, dependiendo el tipo de persona que le toque. Hay unos que son así delicados y entonces el Señor usa un martillito así para joya, pero hay unos que les toca marro. Que usted sabe que hay diferentes tipos de martillos, ¿no? A veces uno ve unos martillitos y uno dice, como por ejemplo el que usa el doctor para pegarle en la rodilla. Pues si no usara ese, imagine, agarra un marrito y le da, y le quiebra la rodilla. Entonces Dios tiene diferentes tipos de martillos. Y así es como Dios, pero dice que como martillo va a quebrantar la piedra. O sea, aunque tenga mente de pedernal, el Señor lo va a quebrar. Con la palabra, diga conmigo, con la palabra. No con argumentos ni con lo que tú creas. La palabra es la que quiebra las mentes duras. Gloria a Dios. Entonces, vete a tu casa, a donde los tuyos, y cuéntales todo cuanto el Señor ha hecho por ti. Entonces, ¿cómo evangelizamos? Contando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Otra vez, ¿cómo se evangeliza? ¿Y qué ha hecho el Señor en tu vida? Eso es todo lo que le tienes que contar a la gente. Cuéntale las grandezas que el Señor ha hecho en tu vida y vas a ver que se van a enamorar del Señor. Es que a veces no estamos enamorados del Señor y entonces no hablamos de Él. Cuando, hermano, cuando un chavo está enamorado, solo de la muchacha habla. Y para él es la más bonita. Y pobres mujeres también piensan que es el más guapo de la tierra. Como le dijeron a un hermano, me estaba contando ahí que le dijeron que trabaja con él, tú estás bien feo y la mujer que tienes. Y él, para no sentirse mal, le dijo, lo que pasa es que por interés al billete que tengo está conmigo, le dijo. Pero, hermano, es que a veces el amor es ciego, ¿o no? Cuando tú estás enamorado del Señor, hablas del Señor. Pero hay gente que habla solo de la novela, de lo que está pasando en el Facebook, metiches. Acaba de subir el post alguien y ya está comentando ahí. ¿Qué le importa? Pero nunca predica el evangelio, nunca cuenta la grandeza que el Señor hace. Es tiempo que empecemos a contar las grandezas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ay, hermano, cuéntale a la gente lo que tú eras antes y cómo te ha cambiado. Primeramente el Señor que nos esté cambiando, ¿va? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio, por vuestra participación en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pero el anhelo de Pablo es que participaran del Evangelio, que participaran, que llevaran las buenas nuevas. Entonces el Evangelio es dimensional porque dice que la obra que él ha comenzado la va a terminar. O sea, vamos en un proceso. Diga conmigo, vamos en un proceso. Y entonces al recién convertido hay que darle seguimiento. Cuando tú traes a una persona, ese se convierte prácticamente como en un hijo tuyo que vas a cuidar hasta que ya esté grandecito. No se trata de que ahí traigo uno y ahí vean qué hacen con él. No, tienes que estar pendiente de él, de cuidarlo. ¿Cuánto tiempo se cuida de un bebé antes de soltarlo? Algunos 20 años.
30. ¿Quién da más? Algunos cuando los vio la mamá los tiró, ¿eh? Pero hay otros que ya tienen 30 años y no se van de la casa. Pero hermano, ¿usted dejaría un bebé de 6 meses solo por ahí? En el Señor es igual. Cuando tú te ganas una persona, un alma, tienes que cuidarla, darle un seguimiento para que tú vayas viendo el proceso de Dios en su vida, porque la obra que Él comenzó la va a terminar, pero necesita ayuda. Por eso es que hay abortivos dentro de las iglesias, porque la iglesia es un vientre, hermanos. Hay abortivos porque no los cuidaron, porque antes de tiempo fueron abortados, gente que ellos mismos se encargan de eso. Entonces que el Señor nos ayude, hermanos. Y en vez de estar despilfarrando, que podamos atraer a los que han de ser salvos por el Señor. Ahora, dice el apóstol: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor. Note que cuando Dios abre puertas dimensionales es para llevar la palabra de Dios. Tú nunca sabes a dónde te va a llevar Dios, y te lleva para que vayas a hablar de la grandeza de Dios. No importa dónde sea o quién sea. Aquella niña que estaba con Naamán, por ejemplo, que era una sirvienta que había sido llevada ahí como una esclava, él le dijo a la señora: mire, yo conozco a un profeta que puede ayudarle a su marido, hombre, que puede ayudar al general. Ahí lo que estaba haciendo es hablando de las cosas de Dios, compartiendo. O sea, y era un hombre de renombre. O sea, a veces el temor nos gana y creemos que porque alguien tiene un estatus social o algo no le podemos hablar, pero Dios te quiere usar. Ellos también tienen sus áreas en las cuales Dios quiere ayudarlos. Amén. Entonces Dios te abre puertas, pero es para que lleves la palabra de Dios. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Diga conmigo: no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces, esta es una revelación. Es una revelación para evangelizar. Es algo que viene del cielo, es algo que Dios te da, ese corazón para llevar la palabra de Dios. Dios te quiere usar y Dios me quiere usar. Y te va a poner en tu boca lo que vas a hablar. Porque no me avergüenzo del evangelio. Que hay gente que se avergüenza. Pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, para poder, el poder que echa fuera la vergüenza. El evangelio es un poder que echa fuera el temor y la vergüenza. La vergüenza hace que no hablemos la palabra de Dios, pero en el nombre de Jesús se va a ir toda vergüenza de nuestras vidas. Y tenemos que hablar. Ya basta de ser cristianos undercovers, que a veces no saben que somos cristianos. Les da vergüenza. No quiere que sepan que son cristianos, hermano. Ya es tiempo. Y peor en estos tiempos, hermano. Antes yo me acuerdo que el cristiano ahí pasaba con su Biblia para la iglesia. Andaba con su Biblia uno. Ahora, a ver, levante su Biblia así en papel. ¿Cuántos trajeron? Solo el hermano Abraham. ¿Y los demás? Ahí está la hermana Julia, se salvó. ¿Y los demás? La hermana Julia, la hermana Marina. Ya le cambié el nombre. Hoy ya no se sabe quién es cristiano. Entonces, hermano, no nos avergoncemos. Este poder, el poder del evangelio echa fuera la vergüenza. Cuando Dios te activa, entonces se te va la vergüenza. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces también tiene que haber una cierta delegación, tiene que haber un ungimiento, tiene que haber una cobertura, alguien que te respalde en el mundo espiritual. Amén. Por ejemplo, usted cuando va a predicar, usted no va solo. Por eso es que aquellos que fueron a decir: en el nombre de Jesús te echamos fuera, en el nombre del que predica Pablo, ¿cuál? Todos tastaciados salieron.
Porque no había un respaldo, una cobertura, pero usted está cubierto. Usted vaya y predique la palabra del Señor a cuanto se le ponga por enfrente, porque usted tiene pastor, usted tiene quien responda por usted, hermano. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces el Evangelio también sirve para engendrar. Mire qué poderoso el Evangelio. Ja. Y el que es engendrado puede engendrar a otros. Diga conmigo, el que es engendrado puede engendrar a otros. Pero hay gente que no se ha dejado engendrar todavía, no tiene padre y quiere andar engendrando a otros. Entonces uno primero tiene que saber. El apóstol dice, ustedes aunque tengan muchos maestros, tata solo tienen uno. Allá nosotros nunca tuvimos tele de pequeños y me iba a meter donde el vecino. Y a veces mi hermano decía, ay, hubiera querido tener un papá como el tuyo, le decía al vecino. ¿Eh? Pues sí, pero él hubiera, a que hubiera sido, no va. ¿Alguna vez usted deseó haber tenido otro papá? Así honestamente. Cuando te maltrataban, cuando te daban físicamente, ¿no? ¿Alguna vez no pensaste en tu corazón o dijiste, ¿por qué me tocó este papá? Pero ¿y cómo lo cambiabas? Si ese fue el que te tocó. Entonces a veces a uno le toca un papá, hermanos, que uno hubiera querido otro, pero ese es el que te tocó. Dios sabe por qué te dio ese. Uno cuando le va a decir papá a alguien tiene que tener cuidado, hermanos. Pedirle al Señor con señales y paños secos y mojados y como gedeón y de todo, hasta estar seguro que eso, porque cuando ya uno le dice papá, ya no anda cambiando. Nada de que ya no quiero que sea mi papá, me voy a buscar otro. ¿Cuál? Aunque tengan muchos maestros, yo soy tu padre. Y entonces cuando eres engendrado, puedes engendrar a otros. Ya voy a terminar de predicar. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. O sea que uno tiene que defender y confirmar el Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Uno no puede dejar que hablen mal del Evangelio, hermanos. Uno no puede dejar que hablen mal de Dios. Uno no puede andarse riendo de los chistes que le cuentan a uno de Jesús y Él es nuestro Señor. ¿O acaso le gustaría que le contaran un chiste malo de su mamá? Uno tiene que defender en lo que uno cree, hermanos. Entonces, ¿contra quiénes nos vamos a enfrentar para defender y confirmar el Evangelio? Porque ahí dice que hay que enfrentarse y defender y confirmar el Evangelio. Número 1, mire, porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces un enemigo del Evangelio es la desobediencia. Dígalo. La desobediencia es un enemigo del Evangelio. Mire este otro. Si todavía nuestro Evangelio está velado, por los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces otro enemigo es la ceguera. Por eso es que tenemos que abrirle los ojos al que está ciego.
Son enemigos del evangelio. Esos velos. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Entonces, otro enemigo del evangelio son los estorbos. Claro que cada una de estas cosas hay que sacarles el jugo y hacer temas. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Diga conmigo, evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, otro enemigo es la perversión. Entonces, uno tiene que tener cuidado, hermano, porque hay gente que quiere pervertir el evangelio y presentan el evangelio como algo diferente. Cuidado. Ni aunque un ángel se apareciera predicando otro evangelio, no lo creas, dice la Biblia. No, tiene que estar bien centrado en lo que uno cree, hermanos. Amén. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero fíjese que en esta versión dice: el Señor es mi pastor y no voy a desfallecer. Entonces, ¿por qué desfallecen las personas? ¿Por qué desfallecen los hijos de Dios? Porque no tienen pastor. Hay gente que se va a encontrar usted allá afuera que un día fueron cristianos, dicen ellos, y entonces no tienen pastor. Y esos por eso están desfallecidos. Ay, hermano, si uno se pusiera a analizar la importancia de un pastor, si la Biblia dice que ellos han de dar cuenta por vuestras almas. El que no aceptó pastor en esta tierra no va a poder tener al pastor de los pastores allá arriba, porque dice que él va a ser el pastor de nosotros en Apocalipsis. Entonces, si no reconoces pastor aquí, no vas a poder reconocer pastor allá arriba. Miren qué importante, hermano. Por eso desfallecen las personas, porque no han reconocido el pastorado. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces hay gente que, como los apacentaron por ganancia, por eso se han apartado de las cosas de Dios. Eso lo vas a encontrar allá afuera. Gente que lo que querían era nada más sacarles la lana, quitarles la lana a esas ovejas. Entonces, el trabajo del pastor es apacentarlos. Pero lastimosamente allá afuera hay gente golpeada que no los apacentaron, sino que empezaron a lucrarse de ellos. Mire qué tremendo, hermano. No lo hicieron voluntariamente, sino que lo hicieron por ganancia deshonesta. Entonces, ese tipo de gente, hermano, Dios también va a traer una porción de esas personas así. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces, cuando el pastor que tenían fue herido, ahora no tienen casa, porque hieren al pastor y las ovejas Yo pregunto, si el pastor es herido, ¿qué tienen que hacer las ovejas? ¿Dispersarse? Pero aquí dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces, hay ovejas que el pastor fue herido y entonces ahora andan dispersas sin casa. Y hay que tener misericordia de esa gente también, hermanos. Mire este otro. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo
Y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces también hay gente que la murmuración los hizo apartarse de sus autoridades. Hay que tener cuidado con la murmuración, hermanos. La murmuración te aparta, te aleja de tu autoridad. Para empezar, uno como autoridad, hermanos, yo en lo especial, yo detesto la murmuración. El Señor también la detesta. Y como lo que detesta el Señor, lo detesto yo. Porque cuando María y Aarón hablaron mal de Moisés, su hermano, el Señor le dijo: no lo han hecho contra ti, sino que contra mí lo hicieron. Y por eso es que le cayó lepra a Miriam. Esa palabra herir, fíjese que se dice patazo, que es dar un golpe con la mano. Dar un golpe con la mano, con el puño, un arma. Y eso es lo que le pasó a ese pastor entonces. Cuando dice: lo heriré. Y esa palabra es dispersar, mire, esparcir. Son varias las razones por las cuales la oveja a veces se disparce. Se hacen para todos lados, se van. Porque no sabe uno lo que puede estar pasando. Entonces, cuando hayas visto, tú también te reunirás con tu pueblo como se reunió tu hermano Aarón. Ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación. Oiga, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Entonces, no puede haber una falta de pastor. Tiene, gloria a Dios por nosotros, pues. Pero hay gente que, hermano, no tiene pastor. Acordaos de vuestros pastores, ahí está el versículo, que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero mire lo que dice esta versión: obedeced a vuestros jefes. En Hebreos 13:17 dice, allá era el pastor, pero aquí dice: obedeced a vuestros jefes y estadles sumisos, porque ellos cuidan de vuestras vidas, de las cuales deberán dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no con lágrimas, lo que no os beneficiará en nada. Y de alguna manera esta versión dice que son jefes, pero hay otra versión que dice pastores. Entonces, porque no se acordaron y porque no los obedecieron, hay un grave problema. Uno tiene que acordarse de su pastor y tiene que obedecerlo. Ahí debería de anotar estos versículos y estudiarlos usted. Ya. Termino con uno o dos, para que no vamos a terminar el tema. Mire este: y respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Pero mire lo que dice en el 23: y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Y entonces hay espíritus de mentira que separan a las ovejas del pastor. Hay que tener cuidado, hermanos, porque hay profetas que son cosas serias, falsos, que lo que quieren es dispersar a las ovejas. Y termino con este: porque se han embrutecido los pastores de mi pueblo. ¿Qué les pasó a estos? Pues que a Jehová no han buscado. Es que por eso dicen los apóstoles en el libro de los Hechos: hey, no es justo, dicen ellos, no es justo que nosotros estemos sirviendo a las mesas, porque nosotros nos tenemos que dedicar a la oración y a estudiar la palabra.
Pero todavía hay ovejas que dicen, no, si ser pastor es papita, ser pastor no es trabajo, es fácil. Hermano, perdóneme. Es una gran responsabilidad. Velar por almas es una gran responsabilidad. No es cosa cualquiera la que le encomiendan a un pastor. Son almas, son cosas preciosas pagadas por la sangre de Cristo. Entonces fíjese, estos se embrutecieron por no, dice, porque se han embrutecido los pastores de mi pueblo, pues que a Jehová no han buscado. Por tanto, no se han portado con cordura y todo su rebaño anda disperso. O sea, hay ocasiones en las cuales es el pastor mismo el que causa que las ovejas sean dispersadas. Ay, que el Señor me ayude. Siempre ore por mí, hermano. Yo no me quiero embrutecer. Yo quiero cada día parecerme más al Señor, poder buscarlo. Mire lo que dice esta versión. Porque los pastores se han vuelto necios y no han buscado a Jehová, por eso no prosperaron. Y se dispersó todo su rebaño. Ay, diga conmigo, fuera toda división. Oh, si había terminado, dije, ¿va? A que sea esta parte, me gustaría terminar de lo que le estoy hablando. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa. Uy, David cuidaba a las ovejas con un celo y no eran ni siquiera de él. Pero ¿qué le hacía al lobo o al león? Al oso, perdón. Pero dice que ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo. Ya usted puede buscar todas las fieras del campo en la Biblia. Porque por falta, ¿por qué se convirtieron en presa de las fieras del campo? En lo verde. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no reconoce pastor? Pero alguien que es pastor, ¿será que necesita pastor? Pero hay gente, yo he conocido algunos que dicen, no, es que a mí el Señor me dio una palabra y me ha dicho que yo voy a tener una red ministerial y voy a cubrir a muchos, entonces yo no necesito que nadie me cubra. Porque cree que cuando el Señor me llamó como pastor, lo primero que el Señor me mostró y me reveló es que yo tenía que estar bajo de alguien y tener un pastor, para no estar solo, para tener a alguien que me cuide y que me proteja. Entonces fíjense que se convierten las ovejas en presas porque les falta pastor y porque mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Pues están unos que no los apacientan, pero ¿qué pasa cuando el pastor los quiere apacentar y ellos no se dejan apacentar? Pero en el nombre del Señor Jesús, yo quiero apacentarlo a usted como pastor, pero también quiero que usted se deje apacentar. Porque uno como pastor va llevando a sus ovejas, porque uno las conoce y uno las va llevando a apacentar donde ellas necesitan comer. Amén. No puede estar oyendo la voz de otros y siendo apacentados por otros, sino que uno tiene que dejarse guiar y ser llevado por donde Dios quiere que vayamos. Y esa palabra apacentar es gobernar. Pero hay gente que no se deja gobernar, hermanos. Es cuidar, pastar. Mire, ese también está. Bueno, aquí está hablando, es que dentro del rebaño hay. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Apacienta mis corderos. Apacienta mis cabritas. Si al final los van a separar,
Dice la Biblia que las cabras las van a poner a la. Pero como el evangelio es dimensional, lo que Dios quiere es, tiene el poder y la capacidad para transformarnos. A veces venimos como cabras. Cuando venimos, hermanos, ¿cómo viene uno? Pero el Señor te transforma. Y es tan poderoso el evangelio que de oveja te pasa a siervo. O sea, diga conmigo, el evangelio es dimensional. Te va llevando. Pero hay el que vino como cabra, el que vino como toro y no se deja apacentar por el pastor, no reconoce, así se va a quedar. Entonces, de alguna manera uno tiene que ir viendo, bueno, solo se quiere quedar como cabra, va a tener que tener un trato. Es bien delicado el ser pastor, hermano. Amén. La oveja es bien inocente y ya se le aparece don Lobo vestido de oveja y se le cree. Y ahí está hablando de la caperucita con el lobo. Pero el pastor lo ve y sabe cuál es lobo y cuál es oveja. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Bueno, póngase de pie pues, mejor. Ay. Que el Señor nos ayude, hermanos. Levante su mano, Señor bendito. Ten misericordia de tus hijos, Señor. Que desaparezca, Señor, toda rebeldía de nuestros corazones. Danos humildad, danos sometimiento.